Gente de Villaguay, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan ustedes? Espero que estén todo bien realmente por ahí. Sí, yo estoy acá todavía. Bien, nada, chicas. Vamos a continuar con la clase 6. ¿Sí? Para completar parte de este proceso, para que todos los puedan ver, analizar, no se olviden de eso, revisen, analicen cada cosa, vean también con qué cosa estén vibrando con esto que les interesa. Esto es saber qué pasa con nosotros y saber cómo podemos manejar todas estas cuestiones. Pero como trabajamos siempre desde aquí, desde lo que sería la psicología espiritual, es el conocimiento de uno mismo. ¿Sí? En base de todo esto es que al conocerse a sí mismo, como siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, se terminan los problemas, o sea, se acaban los problemas, digamos, que aquellos problemas, estoy refiriéndome a aquellas cosas que no se instalen el problema en nosotros y lo llevamos por años, esa situación que no podemos resolver. Cuando nos conocemos a nosotros mismos, todo eso se resuelve. No dejamos nada guardado, no nos quedamos con nada, vamos canalizando todo y lo vamos soltando de alguna manera, porque nos empezamos a conocer a nosotros mismos, que esto es lo fundamental. ¿Sí? Podemos saber, como siempre digo también, y como le he dicho en los otros videos, podemos conocer mucho de mucha gente, pero no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, bueno, la idea es un poco esto, profundizar en nuestra interioridad, hacernos cargo de nuestras propias vidas, pero hoy desde otra perspectiva con esto. Esto se nos va a abrir las perspectivas de saber cómo vamos a solucionar las cosas en nuestra vida, en nuestros vínculos, relaciones, familia, amigos, trabajo, estudios y todo lo demás. ¿Sí? Todo lo que implica en esta sociedad o todo ese universo que vamos creando cada uno de nosotros. ¿Sí? Donde nosotros frecuentamos, estamos, relacionamos, ese es nuestro universo. ¿Sí? Entonces vamos de a poquito tomando conciencia de todo esto y vamos aplicando este conocimiento, esta profundización en nuestro ser y saber quiénes somos. O sea, nosotros tenemos que saber quiénes somos, porque no lo sabemos realmente. Queremos enfrentar, de hecho nos enfrentamos la vida, pero sin saber a veces que somos nosotros y que tenemos todo el poder para poder corregir las cosas, para poder encaminar las cosas, para pensar bien, para nunca maldecir, nunca criticar, nunca quejarnos, ¿sí? Sino para hacer las cosas que tengamos que hacer y que debemos hacer. Y ahí se empiezan a terminar los enojos, se empiezan a distanciar. Ya no me enojo por cualquier cosa. Antes me enojaba si volaba una mosca. Pero qué tenía que ver con quién me iba a ir a agarrar, pero me agarró con el que está al lado mío, pero no busco una excusa para poder enojarme. Bueno, con esto y este conocimiento profundo de uno mismo, esos enojos se comienzan a distanciar en nosotros. Empezamos a pensar de otra manera, a manifestar de otra manera, a comunicarnos de otra manera, cuando nos empezamos a conocer a nosotros mismos. Y de hecho de ahí vamos solucionando todos los problemas que tenemos o esos enojos que se nos van instalando y que de pronto no los canalizamos o no los solucionamos o no descubrimos el porqué de ese enojo. Con esto vamos a ir descubriendo el porqué de nuestros enojos. Bien, como le dije también en los videos anteriores, ¿sí? En el 5, en el 4 y el 5, digamos, ¿no? Que estuvimos hablando de todo esto, cómo es este origen, cómo fue atacado todo este conocimiento. Cuando se trata de este conocimiento de uno mismo, siempre es atacado, ¿sí? Porque nadie quiere, las instituciones no quieren, como venía relatando, como voy a seguir seguramente relatando, la institución, iglesia como institución, me estoy mencionando, como también era atacado, como lo atacaban a Orígenes, por ejemplo, como a Galileo Galilei, ¿sí? Como ellos eran atacados con todas estas cosas y porque no pensaban de la misma manera, ¿sí? Al no pensar de la misma manera, como también lo fue el caso de Giordano Bruno, bueno, lo mismo, ¿sí? Siempre es atacado, fueron atacados porque esos seres, esos personajes de la historia, esas personas de esa historia que formaron parte de esta historia y que expresaban los conocimientos y que transmitían sus conocimientos, sus voces eran silenciadas. De una manera u otra, sus textos eran quemados o escondidos, ¿sí?
y difamaban a esa gente diciendo que eran heréticos o subversivos, sí, que atacaban una situación y que eso no le era conveniente. Bueno, en la historia de los siglos de todo esto sigue la problemática, ¿sí? Sigue la problemática. Como veíamos en las clases 4 y 5. Bien, vamos a grabar esta sexta clase que dice que en los siglos XIX y XX, o sea, ya en casi bordeando, ya estamos en nuestra era, porque estamos hoy en el siglo XXI, bueno, siglo anterior, 20 y 19, la Iglesia luchó por conservar su influencia frente a un mundo cada vez más secular, algo que no está relacionado con la religión y la espiritualidad, ¿no? O sea, en este mundo tal vez que transitamos también con esa secularidad, ¿sí? Que en algún punto también nos alejamos y nos tuvimos como población ligada a la espiritualidad o a la religión con su contexto, ¿sí? Abierto a diversas interpretaciones espirituales, y aunque la Iglesia intentó adaptarse a estos cambios, su capacidad para controlar el flujo de información y el pensamiento comenzó a disminuir significativamente. Lo que una vez fue una institución dominante, a partir en estos siglos comenzó paulatinamente como a perder esto, porque la gente comenzó también otra vez, digamos, aunque en un punto no estaba con la espiritualidad o parecía que no estaba, pero sí empezaba a tener otra búsqueda. Y no solo depender de lo que decía la Iglesia, o no solo hacer caso absoluto a lo que decía la Iglesia, sino que comenzaban a salir otras voces para que uno se levantara y entendiera que no solamente la Iglesia era la que tenía la verdad absoluta, sino que había también otras posturas, pero esta vez más personalizadas ya, no como en esos tiempos, como el nombré recién, Orígenes en su momento, Giordano Bruno, Galileo Galilei, o sea, empezaban otras voces que por ahí no eran tan famosos ni conocidos, pero que empezaron a decir que esto no era lo que se decía o que lo que intentaban, sino levantaban sus voces para decir que había otro pensamiento también y empezaron a incorporar otros pensamientos. Bien, lo que una vez fue la institución dominante enfrentó una nueva era donde la diversidad de ideas y la libertad de pensamiento reconfiguraron el panorama espiritual. O sea, volvió a aparecer esto, así como eran también en la antigüedad, ¿eh? Que había culturas que empezaron a salir o había pensadores que comenzaron a manifestar estas ideas, ¿sí? Empezó también esto. Así que cuando los arqueólogos comenzaron a desenterrar textos antiguos, como en la biblioteca de Nag Hammadi y en los manuscritos del Mar Muerto, salieron a la luz documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la Iglesia. O sea que ya no era tanto, ya empezaban a cuestionar porque aparecieron y empezaron a tomar a esos escritos o esos elementos de expresión, como eran estos papiros guardados ahí, y que salieron a la luz esos documentos que cuestionaban la narrativa oficial de la Iglesia. Estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús. ¿Sí? Esas obras no estaban identificadas quiénes la había hecho. Por su narrativa, algunos se dio como sí a conocer que se trataba de Tomás, de Felipe, de Santiago, de Juan y de María Magdalena. O sea, sí, algunos pudieran ser identificados. Otros no. Otros no. Hay textos que quedaron que no tenían como una identificación, pero que hablaban también de una narrativa diferente o tenían una narrativa diferente sobre Jesús o lo que él predicaba y decía o cómo se interpretaba lo que él predicaba y decía. Tengan en cuenta esto también, por eso es que repito, no soy el creador de absolutamente nada, esto ya estaba. Mi misión aquí es venir a develar esto y a venir a conectar con el espíritu, que tenemos un ser, un cuerpo, se le llamaría así, algunos llaman tal vez dimensiones, bueno, yo le llamo cuerpo, 3 cuerpos dentro de cada ser de este universo tenemos 3 cuerpos, un cuerpo espiritual, un cuerpo álmico o emocional y un cuerpo material, que es nuestra materia la que visualiza o nos visualiza. Bien.
Estas obras ofrecían visiones diferentes sobre Jesús, la naturaleza de la salvación y la relación entre los humanos y lo divino. O sea, como que la narrativa de Jesús, según la mirada de ellos o lo que ellos habían expresado y habían dejado escrito, era que era muy distinto, que Jesús vino a decirnos que nosotros teníamos que profundizar en nosotros, no en que teníamos que tener esa mirada hacia afuera, no, que por eso él se identificaba a Jesús en ese yo soy el Hijo de Dios, pero ese yo soy era para todos nosotros, yo soy también el Hijo de Dios, ¿sí? Por más que le pese a quien le pese. O sea, yo me identifico hoy como ese Hijo de Dios también, como Jesús en su momento. No es que me estoy pareciendo a Él o estoy diciendo lo mismo que Él, no, pero todos somos de ese origen, si creamos o no en una fe, ¿sí? Pero todos venimos de ahí, absolutamente todos. Por eso somos iguales, o sea, en nuestro interior y conformación somos exactamente iguales. Todos, ¿sí? Nuestro aspecto exterior tiene que ver con nuestra genealogía, nuestro árbol genealógico aquí, terrenal, que es la visualización de la materia en esta tercera dimensión donde estamos. Por eso se visualiza nuestra materia. Eso tiene que ver, nuestro aspecto exterior tiene que ver con la parte genealógica de nuestros ancestros aquí material. Pero tenemos un ancestro o tenemos ancestros que son espirituales. ¿Sí? Y por ahí nunca nadie nos dice eso. Bien, hoy estoy acompañando este video con un buen mate cocido. ¿Sí? Bien. Siempre necesito algo caliente para tomar para que se me dilate también mi garganta. Bien. Esta perspectiva, que habían sido silenciada durante más de un milenio, planteaban preguntas fundamentales sobre el cristianismo. Ese cristianismo primitivo, ¿no? Y sus múltiples facetas. En la actualidad, con el auge del Internet, ya estamos un poquito más cercanos, acuérdense que empecé a hablar en los siglos XIX y XX, o sea que ahí empezó todo esto. Bueno, con el auge de Internet, el acceso a la información nunca ha sido tan amplio como es ahora. ¿Sí? El auge de Internet nos empezó a conectar más profundamente con otros pensamientos, con otras expresiones, con otros conocimientos. Sí, empezamos a conectar más profundamente. Esto nos beneficia en este punto el Internet. Sí, pero las huellas de ese control institucional del pasado aún persisten en nuestra forma de vida, ¿sí? O en nuestro tiempo, ¿sí? También persisten. También persisten en la forma de entender también la fe, ¿no? La Iglesia, por su parte, continúa mostrando reticencia hacia estos textos, o sea que no le dio muchas cavidades, como que lo mirara de costado, ¿no? Que no forman parte del canon aceptado, claro, porque ya estaba todo canonizado, ya estaba todo certificado, no iban a poder incorporar más, como que esos textos eran los únicos que valían, pero de pronto aparecieron esto diciendo, y tan antiguo, porque esto es lo que hace la parte arqueológica, lo constata, y sí, era tan antiguo como de esa época. Ahora, ¿por qué estos escritos estaban guardados ahí y no fueron incluidos? ¿O por qué la Iglesia de pronto dijo, che, estudiemos esto? Seguramente que lo habrán hecho, seguramente que sí. En algún lado quedaron custodiados estas cosas, pero por decirlo de alguna manera, tal vez en los museos, no, eso no lo sé si están en algunos museos, seguramente que sí también, sí, pero que la Iglesia, digamos, lo habrá estudiado también, aunque no lo incorporó como para decir que esto no eran, por eso se denominan apócrifos, porque como no eran parte de esto, que andás a saber quién lo pudo haber escrito y si fue de ese tiempo, según la arqueología, dice que sí. La parte o la ciencia arqueológica dice que esos textos eran de esa época. Bien, y no fueron ni siquiera incorporados ni estudiados para decir, bueno, hay otra mirada de esto. No, porque ya estaba todo manipulado, todo manejado y no se podía incorporar absolutamente nada más. Existe una evidente cautela en admitir que el cristianismo primitivo era más diverso y complejo de lo que la narrativa ortodoxa lo podía decir, ¿sí? O lo podía reconocer. Esto se debe a que aceptar esa diversidad
implicaría reconocer que la historia predominante fue moldeada tanto por decisiones o por decisiones espirituales como por estrategias políticas y actos de supresión a lo largo de los siglos. O sea, suprimieron cosas, sacaron cosas y se guardaron cosas también, ¿no? Nos enfrentamos entonces a una paradoja intrigante, una religión que proclama ser portadora de la verdad absoluta, pero que ha pasado siglos seleccionando, digamos, seleccionado, revisando y censurando las fuentes de esa verdad, ¿sí? En una fe que se presenta como un faro de luz y de revelación, pero que en ocasiones ha mantenido a sus seguidores en la oscuridad. Eso que vendría a ser una luz para nosotros termina siendo también o fue parte de una oscuridad porque no fue revelado todas las cosas que deberían ser reveladas, ¿sí? Y porque no convenía seguramente a este despertar o a esta luz que cada uno de nosotros tenemos y a los conocimientos que cada uno de nosotros tenemos. Al tener un espíritu te tiene todos los conocimientos, absolutamente todo lo que ha ocurrido en este universo. Sí, como también lo que nosotros tenemos como universo, que es nuestra parte genealógica ancestral que tenemos aquí. Conocemos todo, porque somos parte de ese todo, entonces conocemos todo también. La lucha por definir quién tiene la autoridad para hablar en nombre de Dios e interpretar las escrituras y determinar lo que es verdadero sigue vigente, o sea, la lucha sigue vigente, ¿sí? Manifestándose de formar tanto sutiles como contundentes. Y aquí surge una pregunta crucial que desafía nuestra comprensión de lo sagrado. ¿Qué pasaría si los mensajes místicos ocultos de Jesús fueran más acertados de lo que pensamos? O sea, seguro que son acertados, seguro. O sea, que lo que expresaban ahí, que decían que teníamos que buscar en nuestro interior, o que lo que predicaba Jesús decía, es hacia nuestro interior, no lo narra tanto en la parte bíblica, digamos, ¿no? O sea que siempre tenemos que tener una mirada hacia afuera, hacia ese Dios omnipotente y tal vez lejano que siempre se planteó. Y Dios realmente nos mira desde aquí adentro. No está allá arriba, como en su lugar, no, está en cada uno de nosotros. Por eso él hablaba de este templo, ¿no? El templo que ustedes van a tirar, yo lo levantaré en 3 días. Este era el templo, aquí reside Dios. Este es el templo. Por eso él decía eso, Jesús narraba o predicaba eso, ¿sí? Este templo, que debemos cuidarlo, debemos protegerlo, que debemos amarlo, que debemos escucharlo, lo que está guardado en este templo, ¿sí? Y que no los escuchamos. Y si su verdadero propósito, el de Jesús, no fuera imponer una jerarquía religiosa, sino enseñar una verdad más profunda y transformadora. Yo creo que si no estuve en ese tiempo, no soy consciente si he estado en ese tiempo, digamos, tomando o corporizándome en otro ser. Seguramente, no lo sé si en ese tiempo, pero seguramente que sí. Sí, por ahí tengo que ver con eso, no lo sé. Esta parte no la sé. Pero eso por ahí el mensaje era más transformador. ¿Cómo es esta psicología espiritual que impulso desde aquí, desde Integridad del Ser, para todos, de enseñar y transmitir junto con otros colegas que también lo estamos haciendo, en transformar esto, ¿no? De ver que cada uno tiene que transformar su vida, pero desde aquí, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. No. Todo debe partir desde nosotros, desde cada uno, desde cada ser. Pero para eso tenemos que reconocernos, para eso tenemos que aceptarnos, para eso tenemos que amarnos, ¿sí? Y transformar nuestra vida. Estamos en esta sociedad donde tenemos que venir a aprender constantemente, donde estamos aprendiendo, estamos experimentando, porque para eso es nuestra materia, para experimentar en esta sociedad. Bueno, imagínenlo o imagínense un mensaje en el que Jesús no es simplemente un salvador,
como siempre, pongamos todo en manos de Dios, ¿no? Y Él, como representaba a Dios en esta tierra, como que pongamos también todo en manos de Jesús, que es nuestro Salvador. No, Salvador somos nosotros, pero porque tenemos que salvar la esencia divina que tenemos aquí adentro. ¿Sí? O sea, esta esencia divina tenemos que salvar. Somos salvadores de nuestra propia vida. Cuando la transformamos, nos salvamos. Pero no solamente nosotros nos salvamos, sino todo lo que está a nuestro alrededor cambia. Entonces, si me salvo yo, salvo a los que están conmigo. Si me transformo mi vida, transformo a todo lo que está conmigo. No importa que crean o no tienen que hacer lo que yo hago. Ellos también se benefician con esto, con el amor que uno siente por sí mismo, que se descubre, que se protege, sí, que se acepta con todas las miserias que puedo tener. Para poder transformar tengo que aceptar. ¿Sí? Si no acepto, no puedo transformarme. Yo tengo que aceptarme así como soy. ¿Sí? Digamos que esta cosa es, imagina un mensaje de que Jesús no es simplemente un Salvador a quien venerar, sino un ejemplo a seguir. Un mensaje que no se centra en la obediencia de una autoridad religiosa, ¿sí? Sino en el despertar espiritual que cada uno deberíamos tener, que de hecho muchas personas ya han hecho ese despertar, ¿sí? Como fue en mi caso también. Y la transformación interior, o sea, una vez que despertamos, transformamos interiormente. Claro, esto es lo que a mí me sucedió. Transformé mi interioridad. O sea, y todo a mi alrededor se comenzó a transformar también. Porque mi manera de comunicarme ya era otra. No desde siempre el enojo, la crítica o la condena o la culpa hacia el otro. No, comencé a transformar mi interioridad, a darme cuenta que lo que estaba bien y lo que estaba mal en mí y cambiarlo. No importa si el otro asentía, se daba cuenta o no, pero todo a su alrededor empezó a cambiar también. Sí, esa transformación interior que uno va haciendo. Esta perspectiva redefine completamente lo que significa ser humano y ser espiritual. ¿Sí? Porque yo sé que estoy viviendo en este plano social o en este plano humano donde estoy, donde me toca estar, pero también sé cuál es mi contacto o mi ser espiritual y qué es lo que significa, qué es lo que impulsa al espíritu y qué es lo que me impulsa desde el deseo, que sería desde la materia. ¿Sí? O sea, ese deseo, esos pecados, que ese deseo que tiene que ver con estas cosas materiales, o sea, la materia tiene deseo, viene el deseo desde nuestra materia, por eso también Jesús decía en esas prédicas, ¿no? La carne es débil, ¿sí? ¿Por qué? Porque la carne queda aquí. ¿Por qué la carne es débil? Porque a este cuerpo lo puede atravesar o lastimar cualquier cosa, como fue la carne de Jesús, fue crucificada, su carne fue crucificada, pero él no, su espíritu no. Nadie puede contra ese espíritu, nadie puede, no hay ninguna lanza que lo atraviese, ni una espada que lo corte, ni un fuego que lo pueda quemar, ni un viento que lo pueda arrastrar, o ningún elemento líquido que lo pueda ahogar. No hay nada, absolutamente nada. Sí pueda sobre ese espíritu caer una montaña, pero no va a ser absolutamente nada porque es algo etéreo. Entonces no hay ningún elemento material que pueda contra el espíritu. ¿Sí? Por ende puede trascender en todas estas cosas. ¿Sí? Entonces ese espíritu va a seguir estando cuando nosotros los cuidamos y los formamos y nos damos cuenta. Entonces está la materia sabiendo que es para sentir y ese deseo poder, si el espíritu está en conexión directa con el propio ser, ¿sí? Que se manifiesta pero se nivela desde esas emociones, pero las emociones también están niveladas o están sanadas. Entonces el espíritu puede expresar de manera directa a través de en la materia sin enfermarse. Al contrario, cuidando la materia y dándole vida eterna también. No a la materia como materia, sino dándole vida eterna a ese espíritu que de hecho lo tiene y lo es eterno. Por eso Jesús decía, el templo que ustedes van a tirar, que sería su materia, Él lo levantará en 3 días. O sea que al tercer día resucita y se levanta. También nosotros necesitamos ese proceso muchas veces, de esos días,
¿sí? De cualquier enfermedad nos levantamos al tercer día seguramente. Todo proceso, al tercer día nos empezamos a sentir las mejoras en cualquier proceso de enfermedad, ¿sí? Bien, esto es muy, muy interesante poder entenderlo, saberlo, comprenderlo, eh, aceptarlo como tal y empezar a incorporarlo de a poco. No es que los cambios lo vamos a ir haciendo rápidamente, no, lleva también su proceso y su tiempo. ¿Sí? O sea, siempre hay que darle, a todo proceso hay que darle ese tiempo. Hay que dejarlo que fortalezca. Por eso, a ver, no sé, la naturaleza nos viene a enseñar que el quebracho tarda 100 años en ser adulto, en crecer, digamos, pero no lo voltea nadie. ¿Quién lo puede voltear? El perejil, sin embargo, en 15 días te puede crecer todo un almácigo de perejil, pero lo pisotea todo el mundo. ¿Sí? Entonces, che, tomemos en cuenta esto. Todo lleva su proceso y su tiempo. ¿Sí? Y no a veces por nuestra propia ansiedad, deseo material, que queremos que todo sea rápido. No, che, pará. ¿Sí? El quebracho, por eso hay que cuidarlo tanto el quebracho, por eso fue tan importante y en su momento hasta por cuestiones políticas también, por cuestiones porque el quebracho es una planta que tiene un alto valor, pero no la podemos cortar por cortar, digamos, al quebracho, hay que cuidarlo, ¿sí? Porque tarda mucho, tarda 100 años en crecer. Entonces, ¿quién va a tener el quebracho como para decir, bueno, me voy a dedicar a plantar quebrachos? ¿Cuándo me voy a beneficiar? Sí, de acá a 100 años, ya no antes. Entonces tenemos que todos cuidar las cosas, ¿sí? Tenemos que cuidarnos, también nuestro cuerpo, y empezar a hacer para que nuestro cuerpo no se enferme, porque este es el templo de la divinidad, que soy yo mismo, yo soy la divinidad, yo soy Dios, ¿sí? Yo soy el Hijo de Dios. Entonces debemos cuidarnos a esto, debemos hacer que esto se nos eternice, ¿sí? Porque si venimos a este mundo y no dejamos huella, ¿para qué pasamos por este mundo? ¿Qué vinimos a hacer aquí? Busquen en su interior para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero para eso necesito nivelar todas las cuestiones emocionales que no me dejan ver o no dejan expresar al espíritu. Sí, eso es lo bueno. Debemos dejar de que el espíritu exprese las cosas. Pero que lo tenemos tapado con todas nuestras cuestiones emocionales no solucionadas, ¿sí? Guardadas ahí y no lo sacamos nunca para poder saber qué lo tenemos que hacer. Por eso es importante que cada uno de ustedes hable, diga, manifieste, busquen ayuda terapéutica, ¿sí? Busquen ayuda, psicólogos convencionales o esta psicología espiritual también, que esto nos ayuda a eso, nos ayuda a vernos a nosotros. Este trabajo o esta metodología de trabajo, esta psicología espiritual, es justamente para descubrirnos a nosotros. ¿Sí? Ese es el punto, el quid de la cuestión de esta psicología espiritual, el descubrirnos a nosotros, pero sabiendo quiénes somos y cómo partimos, cómo vinimos aquí. ¿Sí? ¿Cómo estamos acá? ¿Cómo somos parte de una divinidad? ¿Cómo es que formamos parte y cómo tenemos eso ahí? Bueno, en esta psicología espiritual, interpretar eso, saber eso, que venimos y somos parte de un proceso universal, que en el universo ocurrió, ese famoso Big Bang, bueno, pero ¿qué lo llevó a ocurrir? ¿Qué es lo que llevó a esa explosión en nuestro interior? Está todo eso reflejado en nuestro propio cuerpo también. ¿Qué llevó a esa gran explosión o a convertirnos hoy en parte de esa divinidad? ¿Sí? Siempre hubo ese principio, digamos, o ese origen que ocurrió en el universo, en lugar como lugar físico universo. ¿Sí? Y ocurrió esa gran explosión. En ese universo se expandió el universo por esa gran explosión, pero esa gran explosión la producimos nosotros mismos. ¿Sí? Donde estamos junto a ese todo. Y ahí ocurrió esa gran expresión, porque se juntaron dos fuerzas poderosas que había en el universo, que era lo positivo y lo negativo. Lo positivo representa lo que sería este, lo, lo masculino, ¿sí? El positivo. El negativo representa lo femenino,
Por eso, en la sociedad donde vivimos, la mujer es atractiva, entonces la mujer atrae, entonces ese es el polo, si se quiere, negativo. El hombre es el polo impulsor, ¿sí? Que es la parte positiva, porque impulsa, porque expele, porque saca. Por eso la mujer está conformado sus genitales con vagina, ¿sí? Que es esa cavidad, y el hombre a través del pene, que es esa expulsión exterior, ¿sí? De ese esperma y que entra dentro de lo que sería la cavidad vaginal y donde se fecunda ese ovario. Ahí comienza el proceso mismo de la creación. Así funciona, pero es un ovario cero, ¿sí? O el origen, que sería el cero, es el origen, como en las cartas del tarot, es el cero, el origen, el principio, ¿sí? O el, mejor dicho, el origen, que fue desde donde parte todo, esa locura, porque todo se transforma de una locura, de una gran explosión, y el principio que es el hombre, que es el primero. ¿Sí? Entonces el hombre, pero si no está esto, el hombre no puede hacer nada, o sea, necesita o sea, el universo necesitó de estas dos fuerzas poderosas, negativa, positivo. No es que lo negativo es malo, no, lo negativo no es malo. Sí, en este caso no es malo, sino repasemos qué pasó con este COVID-19. ¿Sí? Cuando íbamos a hacernos la revisación o íbamos a hacer los análisis, ¿qué festejábamos? Que daba negativo, ¿no? Festejábamos que daba negativo. Porque si daba positivo parecía que era bueno, no. Si era, si era positivo corremos peligro de muerte, si era positivo. Si era negativo estábamos todos saltando en una pata. O sea que nuestro concepto vino a esto, tal vez a cambiar ese concepto, que no todo lo negativo es malo. Siempre para nuestra sociedad todo lo negativo, ¿qué le decimos a alguien que está depresivo o a alguien que siempre tira comentarios, digamos, detractores? Es una persona negativa. Che, pero no, lo negativo no es malo, o sea, es bueno. Terminó siendo en el COVID-19, nos vino a replantear eso también, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cuestiones que debemos aprender son parte de un proceso también de aprendizaje en nuestra vida. Nos vino a enseñar esas cosas seguramente también, ¿sí? Bien, esta perspectiva redefine completamente lo que significa ser humano y ser espiritual. No se trata de una fe que exige sumisión, no exige sumisión, sino una que celebra el potencial divino que reside en cada individuo. ¿Sí? O sea, si yo me descubro que tengo potencial, que yo me descubro que tengo un espíritu, obviamente voy a entender que todos en esta sociedad también lo tienen. Y por ende ya voy a mirar las cosas de otro lado. No voy a solamente a juzgar desde su materia, sino hay un ser divino ahí adentro también de esa persona. Es una visión revolucionaria donde la divinidad no es algo externo, sino una chispa interior, ¿sí? Esperando a ser encendida. Entonces, desde ahí reside ese amor hacia que le tenemos que dar al otro para que el otro también transforme su vida y busque en su interior que tiene esa chispa divina. ¿Sí? Él también lo tiene, pero no se enteró, no sabe. Entonces, con esto es que venimos a descubrir que todos tenemos esa chispa divina y que no tenemos que solo proceder de nuestra materia, porque nuestra materia no, hace lo que nosotros decimos. Entonces, si nosotros no tenemos esta conexión con nuestra espiritualidad o con nuestro ser espiritual, nuestro cuerpo espiritual que tenemos adentro, que viene, es donde está instalado todo el propósito de vida, todos los conocimientos que transitamos a lo largo de la historia misma de este universo y la historia misma de este planeta, vinimos acá a estar y a experimentar y a sentir. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver nosotros. Tenemos que ver cómo vámonos descubriendo lo que todo ese conocimiento está en uno. Por eso no es que estoy en contra de las situaciones, digamos, de enseñanza o lo que tengan que ver con el tipo de enseñanza. O sea, que a lo largo de este tiempo y de esta transformación también entendí que
nosotros ponemos información en nuestro ser, buscamos esa información. Sí, yo de hecho soy, y me gusta investigar, y investigo mucho, ¿sí? Y saco mis propias conclusiones, o sea, yo lo saco, empiezo después a pulir esas propias conclusiones, a ver si están bien, correctos, sigo buscando información y sigo mirándome hacia mi interior, a ver qué dice también mi espíritu y qué me marca y qué me guía, hacia dónde me guía. Y en todo eso uno va encontrando, y yo lo fui encontrando también. O sea, ¿qué es esto? Che, en vez de poner tanta información en nuestros niños, ¿sí? Que están justamente permeables a ese conocimiento, por eso los niños van a estudiar primaria, o sea, jardín, primaria, secundaria, nivel terciario. Porque nuestro cerebro está todavía apto para recibir información. Pero ¿qué ocurre? Nunca a nadie se le ocurrió sacar esa información que estaba ahí, porque no se sabía. Solo se pone información, pero hay que sacar esa información que está ahí también, todo ese conocimiento que tenemos, y eso no podemos explayar en esto, en muchas cosas, porque lo que nosotros llamamos en nuestra sociedad niños prodigios, no es que es un prodigio en realidad, sino que hay una manifestación espiritual. ¿Sí? O sea, hay chicos, digamos que una vez me pasaron, digamos, un dibujo, no sé si alguno conoce las cuevas de las manos en el sur, creo que está en Chubut, en la provincia de Chubut, las cuevas, esa famosa cueva de las manos que alguien pintó hace miles de años atrás, ¿no? Sí, o sea, esto viene de los tiempos cuando todavía acá no se conocía ni los indios de esa zona, de la zona sur, la zona patagónica, bien al sur, tenían como conocimiento que todavía esa pintura perdura a través de los tiempos. ¿Cómo hicieron esa gente para encontrar y saber esas pinturas? Esa famosa cueva de las manos, los traigo a colación por el hecho de que una niña de 2 años y medio, creo que más no tenía, esa la hija de una paciente mía, que pinta, le pide a su mamá pintar, y hace la misma gráfica de la cueva de las manos. 2 añitos y medio, ¿sí? ¿Cómo esa gráfica de la cueva de las manos? Sí, hace la misma gráfica y ella nadie le dijo nada que lo que tenía que hacer, ella solo lo expresó. Su mamá le puso esos papeles o esas cartulinas, creo que tenía grande que le había pedido, le puso los colores y su hija dibujó eso, me manda la foto, me envía la foto y yo voy a la cueva de las manos y era exactamente igual. Una niña de 2 años, ¿quién le había dicho que pintara eso? O sea, son cosas increíbles. También tengo sobrinos, un sobrino en Estados Unidos que hoy tiene 24 o 25 años, voy a dar por ahí, si no está por ahí en 25 años, que también, por ejemplo, él en su primera etapa de vida, hasta sus 7, 8 años, digamos, se acordaba de sus vidas anteriores y le relataba a su hermana, perdón, a mi hermana, su mamá, este sobrino, le relataba cómo había sido su vida y con quién había vivido y cómo había muerto en su vida anterior también, ¿no? Y cómo la había elegido a ella como mamá. Bueno, esos chicos que se acuerdan de sus vidas pasadas se denominan niños índigos, ¿sí? Entonces, porque se acuerdan de sus vidas pasadas. Entonces, todo eso, esa gente que viene, o esos nacimientos, esos seres que vienen aquí, nos vienen a revelar que hay una vida también anterior y que uno recuerde esa vida, ¿sí? Entonces, el recordar esa vida nos pone en un contexto donde, nosotros entonces somos parte de esa reencarnación, que crea o no. Bueno, no sé quién lo cree, no estoy aquí para imponerle ningún conocimiento, solo cuento esto que pasó en mi propia familia, ¿sí? Entonces, ¿existe esa vida anterior? Sí, claro, sí, porque hay personas que me relatan que se acuerdan o que fueron a un lugar y le era muy familiar y nunca había estado ahí. O sea, seguramente también a alguno de ustedes le habrá pasado algo similar o conoce a alguien que le pasó algo similar a esto, ¿no? Bien, entonces quiere decir que todos estos dones que tienen, esas capacidades, como esta nena de 2 años, que pintó eso y se embadurnaba su mano, se pintaba su mano y la plasmaba en esa hoja, en esa cartulina.
esta mujer, esta paciente hizo un cuadro de eso porque realmente era muy revelador. Una niña de 2 años que hiciera, o 2 años y medio que hiciera eso. ¿Sí? Y es igual, como le digo yo, de esa cueva de las manos que aparecieron ahí. Bien, entonces quiere decir que esto se puede hacer. Sí, a eso por ahí le llamamos niños prodigios, como hay chicos de 3 años que tocan el violín. El violín es uno de los instrumentos más difíciles de ejecutar. Y un chico de 3 años lo hace y hizo conciertos con un director muy famoso llamado Andrés Rieu, que tiene una orquesta sinfónica, ¿sí? Pero que toca o interpreta canciones populares de cada lugar donde va, ¿sí? E interpreta canciones populares. Bueno, ahí él invita a un chico llamado Akim Cámara, que ahora no estamos hablando de un chico ya cercano a los 20 años o creo que un poquito más, pero cuando tenía 3 años ese chico fue a tocar con la orquesta de él y tenía 3 años. No existe instituto en el mundo que enseñe a chicos tan chicos con 3 años a tocar el violín. Y este era chico ya con 3 años, era concertista y tocó con esa orquesta. ¿Sí? Que en esta orquesta de este señor, de este director de orquesta, Andrés Río. Entonces, bueno, eso que llamamos niños prodigios, realmente es una expresión del conocimiento que tienen desde el espíritu. ¿Sí? Entonces, esta psicología que trato de transmitir, enseñar y dársela hoy a la gente, no guardármela porque no es para mí este conocimiento que tengo, es reconocer en nosotros ese espíritu, o sea, para identificar bien qué cosas son del espíritu y qué cosas hacemos desde nuestra naturaleza. Y cuando no entendemos que viene del espíritu, les ponemos esos nombres, como prodigio, por ejemplo. ¿Sí? Como, wow, una cosa extraordinaria. Es el espíritu que hace todo esto. El que crea constantemente es su espíritu el que le lleva a impulsar esa creación. ¿Sí? En la creatividad, digamos, de todo esto. Eso es importantísimo que lo podamos entender, ¿no? Y, así que esto es lo que tenemos que también tener en cuenta, que, a ver, porque me quedé acá, que una chispa interior esperando ser encendida de cada persona, ¿no? Este enfoque presenta a Jesús no como un mediador exclusivo entre Dios y la humanidad, sino como un modelo de cómo vivir en comunión directa con lo divino. Y si el cristianismo hubiera evolucionado en esa dirección, podía haber sido una fe que empoderara a las personas para conectar directamente con lo divino, ¿sí? Trascendiendo las limitaciones del mundo material y alcanzando una comprensión más profunda de la existencia misma. O sea, vamos a profundizar más cada vez que nosotros nos profundizamos a nosotros mismos. Que no vamos creyendo que todo fue exterior o todo viene del exterior. No, no solamente viene del exterior. Sí, de hecho viene a información porque hay otros que escriben, otros que expresan, otros que comunican. Bueno, vamos recibiendo todo eso que también está bueno. Por eso la investigación que les digo hago yo, voy a buscar, voy a escuchar. ¿Sí? Voy a ver y tomo lo que realmente me sirve de cada cosa. Voy incorporando esa información porque hay información que está dentro de mí que por ahí no está demasiado clara. Entonces, escuchando a otro, expresando a otro, me va sirviendo y me va nutriendo también. No voy diciendo que esto, que lo tengo yo, es solamente mío y esto es lo que vale. No. Voy incorporando y se va modificando. O sea, no era como esa iglesia primitiva que decía esto era lo que vale y a través de los tiempos era esa y que era la única verdad lo que expresaba la iglesia. No. La iglesia se tuvo que haber abierto a esto, pero ¿cómo se iba a abrir si iba a perder adeptos? Entonces no, por eso es lo que hizo Constantino, este político romano, este emperador romano, que era un estratega, un político. Como político era excelente, porque tenía conocimientos y capacidades, que fue lo que hizo en este concilio de Nicea, ¿no? Junto a todos los sacerdotes de ese tiempo, para decirle que tenían que discutir para poder brindarle seguridad a esta iglesia también, desde el cuidado, de ponerse también a cuidar a toda la gente, a todos los cristianos, protegerlos, porque antes los cristianos en los principios del cristianismo eran atacados, como fueron los gnósticos también, fueron los primeros atacados, después los cristianos,
porque los gnósticos no se escondían, los cristianos se reunían en catacumbas, ¿sí? Los gnósticos no. O sea, y esos fueron los primeros atacados, porque no estaban ni a favor de lo que sería el judaísmo de ese tiempo, ni a favor de este cristianismo que empezaba a florecer. El gnóstico estaba en el medio, tenía su propia interpretación. Ellos no se escondían, sí los cristianos, porque eran perseguidos, ¿sí? Pero los primeros muertos de esta persecución fueron los gnósticos, porque ellos estaban ahí en ese medio que no estaban ni para un lado ni para el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto tenemos que ver, tal vez esta visión que ellos tenían no está tan lejana a esto que yo estoy haciendo. No es que me defino como un gnóstico, pero no era tan lejana. Tenían esta visión de que había que llevarlo hacia nuestro interior. O sea que Jesús vino a decirnos que esto lo teníamos que llevar nosotros a nuestro interior. Entonces, en ese punto sí me estaría pareciendo a los gnósticos de esos tiempos, ¿no? Así que las implicaciones de esta idea son inmensas. Un cambio de una espiritualidad basada en dependencia a una basada en el empoderamiento personal. Claro, la dependencia desde la institución eclesiástica. No, o sea, no se impulsa. Yo no impulso que vayan. ¿Les hace bien? Vayan. Sí, vayan. Claro que sí. ¿Les hace bien ir a una iglesia, escuchar una misa, escuchar un sermón? Sí, vayan. Está bien, me parece bien. Yo también lo hago. O sea, sí, voy. Cuando siento llamados y siento que tengo que ir, voy. Sí, pero ustedes pueden buscar a Dios aquí, en su interior. No tenemos que ir a buscarlo, como se decía antes, que solo lo encontrábamos en una iglesia. Sí, yo lo creí por mucho tiempo eso, pero me di cuenta que Dios estaba en mí constantemente y que me iba guiando y me iba diciendo. Sí, parecería como que soy un esquizofrénico, ¿no? O sea, que escucho la voz. Sí, escucho la voz de Dios. Sí. ¿De qué forma? De mil formas. Porque tiene mil formas de aparecer, mil formas de expresar, mil formas de decir. Tal vez no es que me escuche y me hable directamente, pero viene alguien y me trae un mensaje. No se dan esos diálogos donde dice, pero si esto estuvimos hablando ayer, si estuvimos hablando hace un rato, alguien me llamó y me dijo esto. Epa, tiene mil formas. Sí, no es que las que nosotros conocemos o lo creemos que nos habla desde el cielo, escucho esa voz, ¿no? Que antes lo hacía, sí, seguramente que antes también lo hacía. Sí, esto es bíblico y habla de cuando Dios le habla a Pablo de Tarso, que en realidad cuando era general romano se llamaba Saulo. Bueno, lo tira del caballo y le habla Dios a ese y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Qué es lo que estás haciendo? Porque él se convierte en Pablo de Tarso, que fue el que llevó a todas las comunidades de ese entonces, ¿sí? a ver, a los filipenses, a los romanos, por ejemplo, a los tesalonicenses, o sea, a muchas comunidades que él como general romano había transitado, había ido y había buscado a estos que creían en Jesús de ese tiempo y los combatía. Y después se transforma su vida y él es el que le escribe a esas comunidades para hablarle y pasarle el mensaje de Dios. ¿Sí? O el mensaje que después vino Jesús a seguir, dijo acá, y después Pablo lo convirtió y lo siguió transmitiendo también eso. O sea, su corazón se convirtió, lo que él antes atacaba a los cristianos de ese entonces primario, después él se convierte en cristiano y lleva eso a todas esas comunidades. ¿Sí? Cartas, y él era su prédica, esa era su misión, de ir a predicar a esos lugares que en su momento él los había sometido. ¿Sí? O sea que tuvo que trabajar también su interioridad y su perdón hacia sí mismo, ¿sí? Por haber hecho lo que hizo siendo un general romano que debería cumplir eso, pero él después dijo, voy a cumplir lo que Dios me pide que haga, y fue y lo hizo. ¿Sí? Entonces puso todo su amor también ahí. Bien, las implicaciones de esta idea son inmensas. Un cambio de una espiritualidad basada en dependencia a una basada en este empoderamiento personal, como les decía. Esto significa pasar de una visión de la humanidad como inherentemente defectuosa y necesitada de salvación. Nuestra comunidad necesita, como que creemos que necesita esa salvación externa,
a una perspectiva que reconoce la presencia de lo divino dentro de cada uno de nosotros. O sea, volvemos siempre hacia lo mismo. Él venía a decir que nosotros, la salvación estaba en nosotros, de acuerdo a las decisiones que tomamos y a los conocimientos que tenemos, que esa decisión estaba acá. No se trata de negar las enseñanzas de Jesús, sino de recuperarlas, ¿sí? De las ataduras de los dogmas que las ata, o sea que como que tenemos que creer que esto es así. No, cada uno siente y lo interpreta a su manera, ¿sí? O sea que el tema era interpretarlas como un llamado a despertar, a explorar y a realizar nuestro verdadero potencial y a reconocer ese verdadero potencial que está dentro nuestro. Cada uno de nosotros debe reconocer ese potencial, pero nos cuesta muchísimo poder reconocerlo, ¿no? O sea, a ustedes también, ¿sí? Les cuesta, nos cuesta tomar una decisión, nos cuesta, ¿sí? O sea, decidir algo o hacer algo muchas veces nos cuesta todo eso. A pesar de que tenemos la información, yo también me incluyo en ese punto. Sé el potencial que tengo, sé lo que puedo hacer, que de hecho ya lo hice en muchos aspectos de mi vida, sobre todo en los últimos tiempos. Y lo vengo haciendo y lo sigo haciendo, ¿sí? Pero aún así cuesta. Yo sé que cuesta porque estamos arraigados, porque nos aferramos a las cosas, porque no queremos soltarlas, porque nos entramos en esa zona de confort y nos quedamos ahí quietos, ¿no? Y no queremos como crecer más, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pasan los años y siempre hablo de esto en las terapias, digo, ¿cuándo lo vas a hacer? A todo hay que ponerle acción, porque si no son solo palabras, son solo teorías o filosofías, ¿sí? Si no le ponemos acción. No muestro qué es lo que tengo que hacer. Por eso uno debe predicar con su propio cuerpo, con su propio ser. O sea, Jesús podía haber venido a hablar solamente, pero él se puso y lo ejerció con una acción. Él se dejó llevar por eso porque estaba y sabía que tenía que hacer eso, porque se tenía que mostrar eso. Por eso yo predico también con mi propio cuerpo. Si hablo que nosotros está la sanación en mí, yo hoy con la edad que tengo, 70 años, por ejemplo, no tomo ni una sola pastilla. Yo no me levanto a la mañana y me medico y me doy. No, ahí lamentablemente hay conocidos amigos que se levantan y toman una docena de pastillas, o algunos mucho más todavía, ¿no? Con estas edades y que tienen mil problemas, de problemas cardíacos, hipertensión, diabetes, hoy gente mucho más joven también, ¿no? Pero que, digamos, a esta edad que tengo yo, por ahí se levantan y lo primero que hacen es tomar esa batería de medicamentos, de pastillas. Bueno, yo, gracias a Dios, no lo hago así, o sea, a mí no me pasa eso, pero porque trabajé mi interioridad, no es que fui un agraciado, no. Tal vez alguno lo sea, no lo sé, no conozco gente así, tal vez las haya, no digo que no las haya, pero yo hice todo un trabajo interior conmigo para poder hacerlo. O sea, yo entonces predico con mi cuerpo. Yo no digo que se sana a sí mismo y yo me tomo una batería de pastillas, no. O sea, yo lo hice conmigo y llego a esta situación de vida o a esta altura de mi vida haciendo todo esto. Yo predico con mi cuerpo, ¿sí? Yo muestro todo esto, yo digo todo esto. ¿Se puede? Sí que se puede. De hecho, yo lo hice conmigo, ¿sí? Yo siempre digo, me pongo como conejillo de India, ¿eh? O sea, no es que estoy hablando desde un texto, el texto lo tengo aquí adelante mío, digo, pero no estoy hablando desde un texto solamente que esto sea. No, lo practico con mi cuerpo, lo practico conmigo mismo. ¿Esto funciona así? Sí, funciona así. Entonces, lo digo porque lo hice, ¿sí? Y lo sigo haciendo. Así que ese potencial hay que seguir, digamos, manifestándolo. ¿Tenemos un potencial? Sí. La esencia de este mensaje no es simplemente una doctrina religiosa, sino una invitación a transformar nuestra propia vida. O sea, esto es lo que llamo a la reflexión a la gente, por eso esto de escribir estas cosas, es llamar a la reflexión. Che, mírenlo, llévenlo para adentro. Siempre yo digo que las frases, que muchas veces poner yo también las he puesto en su momento, frases que me identifican o son muy reveladoras, ¿no? Que para mí una de las frases reveladoras, tengo varias, pero una de las frases reveladoras fue ese pensamiento que tuvo René Descartes
en el año 1530, un pensador filósofo francés de esa época, dijo primero pienso y luego existo. O sea, como que esa frase a mí me quedó muy grabada, primero pienso y luego existo. Claro, yo hasta que realmente la interpreté, llevé a cabo, seguro, digo, ¿cómo? Si todo lo que existe acá, alguien primero lo pensó y después existió. Por eso que nosotros somos a imagen y semejanza. ¿Sí? O sea, nosotros primero fuimos pensados por alguien y después creados. Nosotros todos pensamos. ¿Sí? Por ejemplo, pensamos en crear aquel que crea, aquel que revela, aquel que descubre algo. ¿Sí? Pensó primero. Un hijo, por lo general, tenemos que pensarlo primero, ¿sí? Al menos aquello estoy hablando de la constitución de un matrimonio, el amor y todo lo demás. Sí, después vamos a profundizar también en eso, pero vamos a tomar así como que eso a modo solo de ejemplo. Sí, lo tenemos que pensar. Si queremos casarnos, lo pensamos. ¿Sí? Cuando conocemos algo, tenemos a alguien, digo, y tenemos que tomar una decisión para qué hacer y decir que toda la vida va a ser con esta pareja, bueno, lo pensamos primero. Y así sucesivamente, pensamos en estudiar, por ejemplo, en seguir una carrera, en seguir una profesión, de aprender una profesión, lo pensamos primero. Por eso es que el poder del pensamiento es tan grande. Primero pienso y luego existo. O sea, alguien pensó primero, nos pensó. Por eso digo que en ese pensamiento es que, yo al menos desde mi lugar lo digo, esto que se hablaba no hace mucho tiempo atrás, que se tiraba esto, ¿quién nació primero? Esa pregunta existencialista, ¿no? ¿Quién nació primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Si la esencia es el huevo y la gallina es la materia. Entonces, nació primero el huevo. ¿Por qué? Porque es la esencia. Ah, pero la pone la gallina. No, porque nosotros primero somos una esencia. Estamos dentro de ese ovario. Somos una esencia ahí. Y después viene recién la fecundación para convertirnos en la materia. Pero alguien nos pensó primero. ¿Sí? Nosotros mismos pensamos que tenemos que llamamos, por ejemplo, para que se una a ese hombre y esa mujer, para ir a fecundar a ese ovario o a esa esencia que había ahí. Entonces, primero es el huevo, que es donde está la esencia de la gallina. Esa esencia después se cristaliza o se materializa, ¿sí? Para convertirse en esa ave, digamos hoy. Así cada parte de la vida y nosotros también. O sea, hay una esencia, nosotros tenemos que pensar. Por eso Dios pensó en ese universo y lo primero que pensó se denomina palabra de Dios, porque es lo que atraviesa el universo. Es lo que realmente empezó, esa vibración que genera un pensamiento. Por eso hay que pensar bien. Siempre debemos pensar bien, ¿sí? Siempre debemos hacerlo, no tenemos que llenarnos de críticas, de condenas o quejas, porque nuestra energía que sale de nuestro ser llama, porque está con esa energía femenina que es atracción, entonces ya atraemos también a todas esas cosas malas hacia nosotros. Por eso nuestros pensamientos siempre tienen que ser buenos. Siempre debe haber una manifestación de amor de nosotros hacia esta eternidad o hacia este medio social donde vivimos. Nuestra casa tiene que ser de buenos pensamientos, nuestra casa primero, y nuestra casa como un lugar de residencia también. ¿Sí? La primera residencia es esto, aquí habita mi corazón y mi esencia divina, aquí está. Entonces ese buen pensamiento tiene que ser para mí primero, para que yo después pueda identificar ese buen pensamiento hacia afuera. ¿Sí? Esa esencia en mí, que es esa divinidad que está en mí y que yo no la estoy respetando ni reconociendo, ¿sí? A veces ponemos, y yo puse a este cuerpo en una exigencia siempre del orgullo, por eso mi parte defectuosa son mis rodillas o mi rodilla derecha, ¿no? Mi rodilla derecha, que la parte derecha de nuestro cuerpo representa a nuestro padre, al futuro, y mi padre biológico, digamos, siempre yo lo critiqué y lo condené. Entonces, desde mi orgullo que yo critiqué y condené a mi padre biológico,
¿Y dónde me quedó grabado eso, de ese mal pensamiento? En mi rodilla. Hoy la parte defectuosa que yo tengo de mi cuerpo, para decirlo de alguna manera, es mi rodilla. ¿Por qué? ¿Qué hice con mi rodilla? Yo tuve una ruptura de ligamento de mi rodilla y realmente no le di el tiempo suficiente para su sanación o su curación o su recuperación sería, ¿no? Entonces hoy, en esta parte de mi vida, que sería la vejez o la tercera edad, como se le llama, siento las rodillas en ese defecto, porque no le di el tiempo necesario cuando tenía 30 años en su recuperación. Lo que hice mal a los 30 años me sigue repercutiendo hoy, pero en realidad lo que hice mal a lo largo de toda mi vida, sí, hasta que la transformé, pero ya me quedó resentida la rodilla, ¿sí? Porque no le di su tiempo de recuperación. Así que, bueno, tomando todas estas enseñanzas, estos aprendizajes, hoy puedo decir que Jesús no vino a crear seguidores pasivos, ¿sí? Sino a inspirar líderes espirituales capaces de encontrar la divinidad en su interior y en el mundo que nos rodea. O sea, esta como misión de mi parte. ¿Sí? Yo salgo a decirle hoy a la gente, como a ustedes estoy transmitiendo esto, busquen la divinidad en su interior. Y lo que hace esta psicología espiritual es buscar esa divinidad, reconocer que está esa divinidad en mí, pero transmitirle de qué manera hay que hacerlo también. Por eso esto de la psicología espiritual, buscar esa divinidad y explicarle, enseñarle y transmitirle a este mundo cómo debe hacer esto. ¿Sí? Como lo hizo Jesús con sus apóstoles cuando los envió de dos en dos a predicar la palabra de Dios a todo el universo, digamos, o a todo el mundo, a los confines de la tierra, dijo él. Vayan y prediquen y lleven la palabra de Dios. ¿Sí? Pero lleven y diciéndole que esa divinidad estaba en nosotros, que no la teníamos que salir a buscar afuera, si no nos generamos esa dependencia con el otro, ¿no? En última instancia, este cristianismo alternativo podía haber sido una fuerza que no dividiera, sino que uniera a las personas en una búsqueda común, ¿sí? En esa búsqueda común, como tenía que ser en ese tiempo, ¿sí? Y como debía ser también hoy, en esa búsqueda y en esa trascendencia y en esa verdad, que la verdad reside en cada uno de nosotros, cada uno tiene una verdad. Sí, porque tenemos una esencia divina que es la verdad, que es nuestro espíritu, que nos conecta, nos comunica, ¿sí? Y nos da la felicidad, la paz, el amor, el conocimiento, la dicha, la plenitud, el poder, ¿no? La narrativa tradicional de la Iglesia ha puesto un fuerte énfasis en la naturaleza imperfecta de la humanidad, subrayando nuestra supuesta necesidad de redención a través de una estricta adhesión a su interpretación y de las Escrituras. O sea que se debía interpretar en la narrativa, creo que la quinta clase, que habla también de esto, esa narrativa que había ahí de las Escrituras, hablaba también de estas situaciones como que teníamos que la única verdad era esa que mencionaba la Iglesia, o sea, que era la única cosa, o sea, ellos se adueñaron de esa verdad, la Iglesia, digo, como institución, ¿no? Y que solo valía lo que ellos decían, ¿sí? O sea, esa necesidad que tenemos a través de esta redención, estricta adhesión a una interpretación de las Escrituras, o sea, ellas interpretaban de esta manera, o sea, lo que nosotros interpretamos no era válido. Ellos, por ejemplo, en esa antigüedad, la Biblia estaba escrita solo en latín y el latín no lo sabía todo el mundo, solo algunos privilegiados sacerdotes o parte de esa élite muy pequeña que hablaba. Entonces el hombre común de ese entonces no tenía acceso a esas escrituras como la formación de esa Biblia, ¿no? Y sin embargo los textos prohibidos, ¿sí?, las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalan algo mucho más trascendental, que apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones. O sea, no vino a consolidar. Él dijo que se creará una iglesia. Sí, le dijo a Pedro, o sea, tú vas a ser la piedra, por eso Pedro es piedra, ¿sí? En esta piedra que él va a fundamentar a la iglesia.
Pero la iglesia no, como esta cosa estricta y que solo adueñarse de esa verdad, porque los hombres somos imperfectos y estaba creado por esos hombres de ese tiempo, ¿no? Que tenía que venir a crear que en esa verdad. Bueno, la iglesia como institución se levanta y dice que son los dueños de esa verdad, o dicen que lo que vale son esas escrituras. Claro, la interpretación solo la tenían ellos porque esa Biblia estaba en latín primaria, digamos, ¿no? Y había que seguir ese dogma o esos que ellos impartían en ese entonces. Bien, sin embargo, los textos prohibidos, las tradiciones místicas olvidadas y las voces silenciadas señalan algo mucho más trascendental. Apuntan a un Jesús que no vino a consolidar instituciones ni a fortalecer jerarquías, sino a encender una revolución de la conciencia humana. O sea, esta conciencia humana que comienza a tomar esa forma, ¿sí? De tener nuestro propio discernimiento, que podamos ver que no solamente es que lo que ellos digan, no, lo que yo siento también, pero adherir a eso y incorporar este mensaje también ahí, para que todo sea homogéneo también, pero no. O sea, como que solo la única verdad era ello y después lo demás no, o sea, como que lo que viene de afuera no es de Dios, pero si está aquí en este plano y en este planeta, es porque Dios lo quiso así, si Él lo hizo todo. Yo también quiero hacer cosas, yo también quiero estudiar, o sea, y si yo le tengo que pedir todo a Dios, solo le pido y me quedo de brazos cruzados. No, tengo que ir a hacer la acción, tengo que realmente a transformar mi vida, sabiendo que Él está ahí, sabiendo que realmente me va a sostener, pero lo tengo que hacer yo. O sea, el mensaje, el gesto lo tengo que hacer, como lo hizo Jesús, sabía que se tenía que crucificar y que tenía que cumplir los designios de su Padre para que la gente entendiera, porque si no la gente no entiende. La gente puede no creerte. Bueno, yo predico con mi cuerpo, con mi fe. Che, esto viene así, yo no tomo ninguna pastilla y la gente por ahí no me da la edad que tengo. Bueno, porque me cuido, porque sé, pero porque me cuido y miro mi interioridad. No es porque me cuido y como sano, como se dice, no, nuestro cuerpo está preparado para todo. ¿Sí? Si nosotros estamos bien emocionalmente hablando. Si nosotros sabemos que tenemos que canalizar y sacar todo lo que está en nuestro interior que nos hace mal. Y esto ya lo dijo Hipócrates, el padre de la medicina, hace 6.000 años atrás. ¿Sí? Tenés que preguntarle, dijo él, hay que preguntarle si aquel que necesita ser sanado, si está dispuesto a sanar. Porque por ahí no está dispuesto a sanar y no sabe lo que es sanar. Ya lo dijo Hipócrates, ¿sí? Donde todos los médicos o todos los que estudian la medicina o la ciencia médica hacen el juramento hipocrático. ¿Sí? Entonces, pero él lo dijo hace 6.000 años atrás. ¿Sí? Hay que preguntarle si quiere sanar. porque muchos no quieren soltar, ¿no? Dice, él también expresaba que la familia puede ser la gran salvadora de las personas, la gran sanadora de las personas, pero también son los que pueden insertar el peor veneno en cada uno, la familia. Entonces hay que ver también esta cosa tóxica que a veces se da y que creemos que está en nuestra familia. Che, tomen distancia muchas veces de la familia. No ocurre siempre, pero en algunos conceptos yo también, desde la terapia, tengo que decir eso. Bueno, toma distancia de tu familia. ¿Por qué? Porque hoy te está haciendo mal. ¿Sí? Y no sabes cómo erradicarlo. Bueno, toma distancia para ver un poquito de esa distancia, a ver si puedo ver dónde está. Pero mientras tanto, anda haciendo una transformación en tu vida. Porque esa situación emocional no está dejando expresar a tu espíritu. ¿Sí? Toma distancia para que el espíritu se exprese o entienda, y comprenda, y después anda a tu familia a rescatarla o a reconectar de nuevo con ella, ¿no? Un mensaje que afirma que el cielo no es una promesa distante para un futuro incierto, sino una realidad accesible aquí y ahora. El cielo es donde estamos ahora, aquí, ¿sí? Ahí está, acá está. Al alcance de quien se atreva a buscarlo. ¿Quién se atreve a buscar acá? No se crean que todo el mundo, chicas, ¿eh? No se crean, chicas. No es que lo busca todo el mundo, no. A veces hasta ponemos excusa para no ir, ¿sí? Porque entonces la Iglesia ha trabajado durante siglos para silenciar esta interpretación más empoderada.
o empoderadora. Quizás porque un sistema de creencias centrado en el autodescubrimiento y en el poder personal desafía a las estructuras fundamentales sobre las que se construyó la religión institucional. Claro, cuando uno empieza a pensar en sí, que uno tiene la salvación aquí, obviamente que eso, la parte institucional de la iglesia no va a querer. No va a querer, claro que no va a querer. ¿Por qué? Porque el fiel como que se aleja de esa situación. Sí, pero sí, a ver, si ir a una iglesia, solo ir a una iglesia, solo tenemos que diezmar, solo tenemos que dar, pero no recibo absolutamente nada de esta iglesia, entonces, a ver, yo en mi vida tengo que ser esa iglesia que da conocimiento, que da amor, yo tengo que ser esa iglesia, pero ¿lo puedo hacer yo? Claro que sí, sin desmerecer, bueno, sirven las instituciones como a que haya dado ayuda a lo largo de nuestra historia, sí, en muchos puntos sí, no podemos negar eso, ¿sí? Pero que nosotros lo podemos hacer con nosotros mismos, que no esperamos una ayuda externa. Hagámoslo con nosotros, si no siempre estamos dependiendo de, y así dependemos de nuestros padres, seguimos viviendo con nuestros padres, tenemos 20, 30, 40 años y seguimos viviendo con nuestros padres. No, empecemos, enseñemos a nuestros hijos para que vayan a su vez, así como Jesús enseñó a esos apóstoles y después les dijo, vayan, ahora vayan ustedes a enseñar, a predicar. ¿Sí? O sea que imagina una fe donde lo divino no está encerrado en un altar. O sea, no se quedó ahí. Hay que salir, hay que hacerlo. O sea, nosotros nos convertimos en esa iglesia. ¿Lo podemos hacer? Sí. Hagámoslo con nosotros mismos primero. ¿Sí? Y después con todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, al no estar, digamos, lo divino no está encerrado en un altar, ni limitado a los muros de una catedral, ni mediado por un clero. No. Una espiritualidad donde lo divino reside dentro de cada persona. Lo divino está en nosotros, ¿sí? En cada acto de bondad, lo que decía recién, o sea, ¿lo podemos hacer nosotros como esa iglesia? Sí, porque es esta la iglesia y podemos hacer la acción, darle un abrazo a alguien, darle un gesto, una ayuda, un aliento, ¿sí? Ayudándole al otro también, dándole amor y conexión con ese mundo, ¿no? Hacer un acto de bondad, bueno, todo eso es la iglesia, que la iglesia lo hizo también, pero nosotros cada uno de su lugar es una iglesia y lo puede hacer también. Esta visión no busca destruir la religión, sino liberar su mensaje más puro y auténtico y contribuir con eso también. ¿Sí? La cuestión no radica en si la iglesia ha actuado correctamente o no, sino en si estamos dispuestos a salir de las fronteras que nos ha impuesto para salir a explorar una espiritualidad más libre y expansiva, una fe que vea las palabras de Jesús no como un destino final, sino como un punto de partida, una invitación a descubrir verdades más profundas. Esto es lo que inspira o lo que inspiramos desde aquí, o lo que inspiramos desde Integridad del Ser en esta psicología espiritual. ¿Sí? Busquen en su interior está el secreto de analizar todo y de hacer todo y de sanar fundamentalmente todo para que nuestro cuerpo sea sano y podamos dar ese amor desde esta transformación interior, de este reconocimiento que está una esencia divina, que es un espíritu que está en nosotros, ¿sí? Por eso nadie puede con ese espíritu. Pueden haber muchísimas situaciones, digamos, de instituciones o grandes instituciones que dominan este mundo, esas famosas élites, ¿sí? O élites, como se le dice, esas famosas élites que dominan el mundo, ¿sí? Pero esas élites no van a poder contra el espíritu, porque al espíritu nada ni nadie lo puede dañar, absolutamente nada, ¿sí? Y ahí vienen por ahí preguntas de cómo es que nosotros hacemos, sí, porque esto de hacer maldad o hacer mal o dañar tiene que ver con otras cuestiones, ¿no? Pero ahora es descubrir esto de la psicología espiritual. ¿Cómo es esto? Esto es descubrirnos a nosotros quiénes somos y para qué estamos aquí.
y a qué vinimos, ¿sí? ¿Cómo podemos ayudar al otro? Primero ayudándonos a nosotros, reconociendo quiénes somos, cuál es nuestro origen, ¿sí? Para saber cómo llegamos. Y esta prédica de Jesús que vino aquí con otra interpretación, ¿sí? Esto pasa en la psicología también, ¿no? O sea, la psicología convencional, digamos, da otro punto de vista u otra mirada, enseña y transmite y ordena, ¿sí? No estoy en contra de la psicología convencional, ¿eh? No, no, no. Yo también la practico, la psicología convencional, o esta psicología cognitiva y conductual, ¿sí? Para ordenar entre lo que pienso, digo y hago. O sea, ordeno, es un ordenamiento. Tenemos que ordenar. Bueno, esto sirve y yo incorporo todos esos conocimientos de la psicología convencional y le agrego este aspecto espiritual. Por eso tengo que poner y digo que esta psicología es espiritual, ¿sí? No